Me llamo Alba Reyes. Y cumplí 34 años en la mesa del comedor de mi madre. Las velas ni siquiera estaban encendidas cuando mi madre se inclinó hacia mi padre y susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Ya que estamos todos, que tu hijo cambie las cerraduras de su piso. ¿Su piso? ¿El mío? ¿El que compré con mi propio dinero? ¿En el que duerme mi hijo de 7 años? Mi padre asintió sin levantar la vista de su plato. Mi hermano Marcos dejó el tenedor, murmuró algo sobre una llamada telefónica y salió con su llavero. Mi familia siguió pasándose las patatas. Yo sonreí y elogié el ternasco asado. Una hora más tarde, Marcos volvió a entrar por esa puerta principal con la cara del color de las sábanas de un hospital. Se inclinó hacia el oído de mi madre y susurró: «Mamá, allí». Nunca terminó la frase. Esto es lo que nadie en esa mesa sabía. Yo ya entendía exactamente lo que le esperaba en mi aparcamiento porque había pasado 6 semanas construyéndolo en silencio. Desde que una tarjeta de débito rechazada en el mostrador de una farmacia me hizo empezar a tirar de un hilo que terminó dentro de una carpeta de cartón en la vitrina de porcelana de mi madre, y me mostró lo que mis padres me habían estado haciendo durante 12 años. Bienvenidos de nuevo a Momentos en Pareja, donde mujeres que permanecieron calladas durante años finalmente te cuentan exactamente cómo se alejaron. Si las historias sobre familia, traición y límites ganados con esfuerzo te conmueven, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. Ahora, déjame llevarte 6 semanas atrás. 6 semanas antes de esa cena, mi vida era pequeña, buena y mía. Trabajo en el turno de noche en la UCI del Hospital Miguel Servet en Zaragoza, lo que significa que sé cómo mantener la calma mientras todo pita. Turnos de 12 horas, y luego a casa. A mi piso en la urbanización El Soto, en el barrio de Delicias, a 15 minutos de la casa donde crecí. Compré ese piso en 2021, y todavía puedo decirte lo que sentí al girar la llave por primera vez. 29 años, y era la primera puerta que era solo mía. Mi hijo Mateo tenía 7 años ese verano. Todo codos y preguntas. Aprendiendo a montar en bici en el aparcamiento mientras mi vecino Valentín le gritaba ánimos desde la terraza de su bajo. Valentín Herrera tiene 68 años, un guardia civil jubilado con 30 años de servicio, que vigila desde su silla de mimbre en la terraza junto a su viejo beagle llamado Pancho. Los domingos, cruzaba la ciudad en coche hasta la casa de mis padres para la comida familiar, porque la comida del domingo estaba en el calendario de mi madre, y las cosas en el calendario de mi madre sucedían, quisieras o no. Esa semana, me llamó 2 veces por mi cumpleaños. Lo celebramos aquí, cariño. Solo la familia. Su voz tenía una dulzura que no le había oído desde que era niña, y recuerdo estar de pie en el mostrador de mi cocina con el teléfono contra el hombro, frunciendo el ceño a la nada. Mi madre ha planeado cada festividad que mi familia ha tenido, pero no me había organizado una cena de cumpleaños desde que tenía 12 años. Me dije a mí misma que la gente se ablanda. Me dije que los 61 le hacen eso a una mujer. Luego terminé de fregar los platos. Revisé a Mateo y guardé ese pensamiento como se dobla una camisa que sabes que nunca te pondrás. 2 días después, un lector de tarjetas de una farmacia me lo desdoblaría. Debería saber cuál era mi función en la familia Reyes. Porque no era hija. Yo era la solucionadora. A los 16, era yo quien leía la factura del agua en la mesa de la cocina porque a papá se le cansaba la vista. A los 19, hice la declaración de la renta de mis padres por primera vez. Y la hice cada primavera después de eso. Organicé las pastillas para la tensión de papá en un pastillero semanal. Cuando se estropeó la caldera, cuando caducó el seguro, cuando el casero de Marcos amenazó con desahuciarle, el teléfono sonaba en mi bolsillo. Mi madre tenía una frase para ello, pronunciada como una bendición. Para eso está la familia. Mirando hacia atrás puedo contar 3 veces en mi vida que esa frase llegó sin un favor adjunto. Aquí está la parte extraña, la que todavía me da vergüenza decir en voz alta. Yo me encargaba de los papeles de todos, excepto de los míos. Cuando cumplí 18, papá preparó una caja de archivos gris en su despacho y dijo que guardaría mis documentos importantes a buen recaudo. Partida de nacimiento, DNI, las letras del tesoro de la abuela Margarita. Se sentía como si me estuvieran cuidando. Fui una estudiante con beca que trabajaba turnos de pinche de cocina durante la carrera de enfermería. Me gustaba creer que alguien se ocupaba de las cosas profundas para que yo pudiera ocuparme de los turnos dobles. Pagué mi alquiler, luego mi hipoteca a través de mi pequeña caja de ahorros.
siempre a tiempo. Y nunca, ni una sola vez, solicité mi propio informe de solvencia. Sé cómo suena eso viniendo de una mujer que lee valores de laboratorio para ganarse la vida. Pero no auditas a la gente que te enseñó a montar en bicicleta. Simplemente sigues apareciendo los domingos, pasando las patatas, haciendo su declaración de la renta. Tardé 16 años en saber qué había en esa caja de archivos gris además de mi partida de nacimiento. Tardé una tarjeta de débito rechazada en empezar la lección. Sucedió en la farmacia de la calle de Delicias un jueves por la tarde. Mateo tenía una otitis. Yo tenía sus antibióticos en una mano y mi tarjeta de débito en la otra. Y el lector mostró rechazada en letras grises. La pasé de nuevo. Rechazada. La tarjeta de respaldo que guardo para emergencias mostró sospecha de fraude. Llame al emisor. Había una cola detrás de mí. Un adolescente con bebidas energéticas. Una mujer mayor con un bastón. Todos ellos estudiando educadamente el expositor de chicles mientras mi cara se ponía caliente. Pagué con los billetes de 20 arrugados del fondo de mi bolso. Recogí la medicina de Mateo. Y me senté en mi coche en el aparcamiento, haciendo lo que hago en el trabajo, cuando un monitor empieza a gritar: respira hondo. Mira los números. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, solicité un informe a los ficheros de morosidad online, del tipo que me había estado diciendo a mí misma durante años que no necesitaba. Cargó mi expediente y me quedé allí, leyendo mi propio nombre como si perteneciera a un extraño. Había una tarjeta Visa en mi informe, abierta en 2022. Nunca en mi vida he solicitado una visa. Saldo: 4.800 euros. Estado: 60 días de impago. Esa única cuenta en impago me había metido de cabeza en la lista de morosos de las NEF. Razón por la cual una enfermera con un historial de pagos impecable fue humillada por una receta de 14 euros. Mis manos estaban firmes. Quiero que eso conste en acta. 12 años en la UCI te hacen eso. Hice clic en los detalles de la cuenta, buscando la dirección del estafador, esperando algún apartado postal en Florida. La dirección de un desconocido. La dirección de facturación era una casa en la Avenida de Madrid en Zaragoza. Una casa que conozco mejor que la mía propia. Crecí en ella. Hice lo que se supone que debes hacer en el orden en que se supone que debes hacerlo. El viernes por la mañana, llamé al banco que emitió la misteriosa visa. Aguanté la música de espera, y le dije al departamento de fraudes que esa cuenta no era mía. Puse una alerta de fraude de 90 días en mi expediente. Les pedí que me enviaran por correo copias de la solicitud y los extractos. La mujer al teléfono fue amable, cansada y minuciosa. Y casi al final, me leyó la información de contacto que figuraba en la cuenta. Solo para verificar. El número de teléfono no era el mío. Era un teléfono fijo. ¿Cómo está? Podría haberlo recitado mientras dormía porque ha sido el teléfono de la cocina de mis padres desde 1998. Le di las gracias con mi tranquila voz de enfermera. Colgué. Y me quedé mirando mi propio reflejo en el negro de la puerta del microondas. Y un recuerdo afloró. Uno que no había tocado en años. Cuando tenía 27 años, unos meses después de que naciera Mateo, recibí una carta del banco sobre un intento de apertura de cuenta que no reconocí. Pregunté por ello. Fui en coche a casa de mis padres con la carta en el bolso y la puse sobre la mesa de la cocina. Papá se rió y sacó una página doblada de la caja de archivos de su despacho. Papel con membrete del banco. Una disculpa. Algo sobre un error administrativo que se había resuelto. Mamá me dio una palmadita en la mano. Error del banco, cariño. Tu padre ya se ha encargado. Tienes un recién nacido. Ve a preocuparte por él. La alerta que había puesto expiró por sí sola 90 días después. Como suele ocurrir. Recuerdo haber pensado en ese momento que la carta parecía extraña, el papel demasiado brillante, el logo de un azul un tono diferente. Entonces el bebé lloró y lo dejé pasar. Sentada en mi cocina 7 años después, finalmente me permití terminar el pensamiento que había empezado a los 27. El sábado por la mañana. Valentín estaba fuera arreglando el pestillo de la puerta de la valla, que la comunidad de vecinos había estado ignorando desde la primavera, porque Valentín arregla cosas de la misma manera que otros hombres ven el fútbol. Sostuve la puerta mientras él manejaba el destornillador y Pancho yacía en el césped supervisándonos a ambos. Me contó una historia de sus días en la Guardia Civil sobre un caso de falsificación de 1989, en el que la propia hermana de un hombre había firmado su nombre mejor que él. 30 años de servicio me enseñaron una cosa. Chica, dijo.
apretando el último tornillo. El papel nunca miente. La gente sí. Estuve a un suspiro de contárselo todo allí mismo, en la valla. Tenía la frase cargada. Algo ha estado pasando con mis cuentas. Y podía sentir lo bien que me sentaría entregarle el peso a alguien con una memoria en forma de placa. Pero he sido la fuerte durante tanto tiempo que pedir ayuda se siente como desnudarse en público. Desde el divorcio mi mundo se había reducido a Mateo, la UCI y este aparcamiento, y me había acostumbrado a llevar las cosas sola. Así que dije algo sobre la comunidad de vecinos en su lugar. Mi teléfono sonó mientras Valentín todavía sostenía el destornillador. Contesté sin mirar, y la voz de mi madre llegó, brillante como una campana. Sigues reservando el sábado para tu cumpleaños, ¿verdad? Espera. ¿El miércoles? Lo hemos cambiado al miércoles. ¿Te lo dije? No me lo había dicho. Habló durante 4 minutos más sobre un pastel de la pastelería Ascaso, sobre cómo vendría la tía Ruth, sobre la familia reunida. Y yo me quedé allí, viendo a Pancho dormir y sintiendo cómo se me erizaba el vello de los brazos. Mi madre no había horneado, comprado ni reconocido un pastel de cumpleaños para mí en 22 años. Ahora llamaba 2 veces por semana por uno. Valentín me vio colgar. ¿Todo bien?, dijo. Todavía no estoy segura, le dije. Fue lo más honesto que había dicho en todo el mes. El domingo por la noche tenía turno. Y las noches en la UCI tienen horas tranquilas. Si tienes suerte. Del tipo en que los monitores zumban y el café se enfría. Usé mi descanso para solicitar mi historial de riesgos completo. El de la sirve del Banco de España y el de ASNEF. Los de verdad. La impresora de la sala de descanso me dio unas 40 páginas y las leí a las 2 de la madrugada de la misma manera que leo el historial de un paciente que se está muriendo. Primero rápido. Luego lento. Era peor que una visa. Había una tarjeta abierta en 2014. Otra en 2016. Una tarjeta de grandes almacenes en 2017. Un préstamo personal en 2019 de 12.000 euros pagado y cerrado. Tarjetas en 2020 y 2022. Algunas cuentas estaban muertas y enterradas. Otras estaban vivas y hambrientas. 9 cuentas en total. 12 años de historia. Nada de ello era mío. Todo ello llevando mi nombre como un abrigo prestado. Me hice una lista con los bolígrafos de colores que uso para los planes de cuidados, y las fechas se alinearon en una forma que no quería ver. La primera tarjeta se abrió en junio de 2014. Me gradué de la escuela de enfermería en junio de 2014. Fue el mismo mes en que saqué mis cajas de la casa de mis padres. Un mes antes de cumplir 22. Tan orgullosa de la llave de mi nuevo apartamento, que la había puesto en su propio llavero. Alguien había esperado a que me mudara, y luego, esa misma semana, abrió una puerta a mis espaldas con mi propio nombre. Me senté en esa sala de descanso con mi café frío y mis 40 páginas. Y Denise, del ala de cardiología, asomó la cabeza para preguntar si estaba bien. Dije que estaba leyendo sobre algo, lo cual era cierto. Estaba leyendo 12 años de mi propia vida escritos por la mano de otra persona. Durante los siguientes 3 días, convertí la mesa de mi cocina en un tablero de investigación. Cada cuenta tenía una fila. ¿Abierta cuándo? ¿Saldo qué? ¿Estado cuál? Los totales salieron fríos y específicos, como a mí me gustan los números. 19.400 euros en saldos abiertos, pudriéndose actualmente bajo mi nombre. Y un detalle se repetía en la página como un latido. Cada una de las cuentas indicaba la misma dirección postal para los extractos. No mi piso. No mi antiguo apartamento. La casa de la Avenida de Madrid. Durante 12 años. Cada factura. Cada aviso de retraso. Cada sobre de cambios importantes en su cuenta. Había sido entregado en la habitación de mi infancia, donde yo no podía verlos. Y otra persona sí. Fue entonces cuando lo que yo llamaba un misterio se convirtió silenciosamente en un método. La carta del banco cuando tenía 27 años no había sido un error. Había sido un casi. La única vez que un aviso se filtró a mi dirección real. Y se había gestionado con un membrete de un azul, un tono demasiado intenso. Cogí un bloc de notas y escribí los 2 únicos nombres que encajaban con todos los hechos. ¿Quién tenía mi número de DNI desde mi nacimiento? ¿Quién guardaba mis documentos en una caja de archivos gris? ¿Quién controlaba el buzón de la Avenida de Madrid? ¿Quién respondía a ese teléfono fijo de 1998? Escribí los nombres y luego los taché. Y luego los volví a escribir. Y mi mano no estaba firme esa vez. Y te lo digo, también para que conste. Mis padres. Me senté allí un buen rato,
escuchando el zumbido del frigorífico. Luego ordené las páginas. Las grapé y las metí en una carpeta porque en el trabajo, cuando los números dicen algo que no quieres saber, no discutes con los números. Pides más pruebas. Tessa me encontró en el cambio de turno con mi carpeta bajo el brazo y leyó mi cara como lo hacen las enfermeras. Le conté una versión, la versión corta en la escalera. Su consejo fue inmediato y humano. Llama a tu madre. Pregúntale directamente. Quizás haya una explicación. Y la quise por ello. Pero me oí a mí misma responder con mi voz de enfermera jefa. No despiertas a un paciente para preguntarle si está sangrando. Compruebas el historial. Si llamaba a mamá ahora, obtendría lágrimas, una historia y una hoguera de papeles por la mañana. Así que elegí el camino silencioso. No presenté nada públicamente todavía. No dije nada en la comida del domingo. No cambié nada en mi voz. Pero esa semana puse una alerta por fraude y bloqueé mi DNI en el Banco de España y en los ficheros de morosidad. No una alerta esta vez. Una congelación, del tipo en que no se abre nada nuevo sin un PIN que solo yo tengo. Se sintió como cerrar una puerta desde dentro por primera vez en mi vida. 2 días después, sonó mi teléfono y era mi madre. Y su voz había perdido algo de dulzura. Alba, ¿qué has hecho con el banco? Alguien llamó a tu padre por una verificación y no se pudo completar. Lo dijo a la ligera, envuelto en un gesto de fastidio. Los burócratas de hoy en día. Miré por la ventana al aparcamiento y pregunté amablemente. ¿Qué banco? Ella pasó por alto la pregunta como si fuera un mueble. Y ahí estaba. El primer hilo suelto. Mi congelación era invisible, privada, nueva, y de alguna manera, en 48 horas, había incomodado a mi madre. Le dije, los bancos cometen errores todo el tiempo. Y colgué suavemente. Si alguna vez te has sentado en una mesa frente a alguien a quien amas, sosteniendo una pregunta que podría quemar toda la casa, ¿conoces ese silencio? Dime en los comentarios cuánto tiempo llevaste el tuyo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Porque lo que encontré en el registro de la propiedad lo cambió todo. Después de esa llamada, dejé de ser una hija con un mal presentimiento y me convertí en lo que realmente soy, una profesional que documenta. Compré un archivador de 3 anillas y un paquete de separadores de colores, y construí mi caso de la misma manera que construyo un historial clínico. Nada entra sin una fuente. Separadores verdes para las cuentas, amarillos para las fechas, rojos para cualquier cosa que tuviera que ver con dinero en movimiento. En el interior de la puerta de mi armario, donde Mateo no lo viera, pegué una línea de tiempo. 2014 en la parte superior, el presente en la inferior. Fichas para cada evento que pudiera probar con papel. Mi regla era simple y nunca la rompí. Si no podía sostener un documento que dijera que sucedió, no iba a la pared. Los sentimientos no sobreviven a un contrainterrogatorio. El papel sí. Valentín habría estado orgulloso de la regla. Aunque aún no se lo había contado, fue el préstamo personal lo que me dejó helada esa semana. 12.000 euros abiertos y desembolsados en marzo de 2019. Pagados religiosamente y cerrados. Un pequeño préstamo modelo, del tipo que construye crédito. Alguien lo había usado, alimentado y enterrado pulcramente. Me paré frente a la puerta de mi armario con la ficha en la mano, tratando de ubicar marzo de 2019. Y luego, no tuve que intentarlo más. Mateo nació el 15 de marzo de 2019. Pasé ese mes en una cama de hospital en el Clínico Universitario Lozano Blesa con un manguito de presión arterial en el brazo y un diagnóstico de preeclampsia en mi historial. Y me decían que no me levantara demasiado rápido. Mientras yo aprendía a amamantar a mi hijo, alguien firmaba mi nombre al otro lado de la ciudad por 12.000 euros. Clavé la ficha en la línea de tiempo y escribí una pregunta debajo con bolígrafo rojo. ¿Qué más firmé en marzo de 2019? Aún no sabía que el registro guarda una respuesta a esa pregunta en un archivador y que cuesta 2 euros fotocopiarla. La comida del domingo esa semana fue una clase magistral y asistí como una antropóloga. Mi madre dirigía la mesa como dirige todo, conduciendo tenedores y conversación con la misma muñeca. Ternasco para papá. Zanahorias extra para Marcos, que llegó 20 minutos tarde con sus botas de trabajo y le calentaron el plato sin que lo pidiera. Mamá preguntó por mis turnos de una manera que no era preguntar. Me dijo que el piso estaba tan lejos de la familia, lo cual es una forma extraña de llamar a 15 minutos,
y recordó a todos que la pastelería Ascaso quería el número final de comensales para mi tarta de cumpleaños. Papá despegó la etiqueta de su botella de ámbar y contribuyó con comentarios sobre el tiempo. Los vi pasar los platos y pensé, ¿19.400 euros? ¿Y te preocupa el número de comensales? Hacia el final, dejé mi vaso y dije, con la mayor naturalidad, que parte de mi correo había estado llegando a su casa por error, viejas costumbres de la universidad, y que si podían, me lo dieran sin abrir de ahora en adelante. Había estado perdiendo cosas. La mesa se congeló de forma pequeña y educada. Mamá sonrió con toda la cara excepto los ojos. La familia no necesita permiso, dijo, y pinchó una zanahoria. No una disculpa, ni siquiera una negación. Una declaración de principios. Le devolví la sonrisa y dije, claro, qué tonta soy. Y por dentro, sentí que algo se asentaba en su lugar, como un hueso volviendo a su articulación. De camino a la cocina con los platos, pasé por la vitrina de porcelana, esa con los platos de los que nadie come, y la vi, una carpeta de cartón, plana bajo las servilletas buenas, con una esquina asomando, suave y gastada como si la tocaran a menudo. Tenía la mano en la puerta de la vitrina cuando mi madre apareció a mi lado y la cerró, suave como una cortina. Esas servilletas son para Pascua, dijo. Era julio. La planificación del cumpleaños se volvió más extraña a partir de ahí. Y lo permití porque se aprenden cosas dejando hablar a la gente. Mamá llamó el jueves para confirmar el miércoles. Solo la familia, nosotros, Ruth y los primos. Y luego, a mitad de la frase, tomó un desvío que he reproducido 100 veces desde entonces. Sigues guardando tus papeles importantes en esa cajita ignífuga, ¿verdad? La gris del Corte Inglés, dije algo evasivo. Ella insistió, ligera como el azúcar glass. Bueno, deberías. Contigo trabajando de noche y nadie en casa, los papeles deberían estar bajo llave. ¿Alguien vigila el piso mientras no estás? Le dije que Valentín echaba un ojo, lo cual ella desestimó con un gesto. Ese viejo con el perro, y luego ofreció, generosa como una reina, llevarse a Mateo la noche de mi fiesta, para que pasara la noche allí, para que te relajes, te tomes una copa de vino, puede dormir en la antigua habitación de Marcos. Cada célula de mi cuerpo que alguna vez ha gestionado una respuesta rápida, se quedó quieta y fría al instante. Le di las gracias y le dije que Mateo ya tenía planeado dormir en casa de mi amiga Tessa con sus hijos, lo cual aún no era cierto, pero se convirtió en cierto una llamada después. Cuando colgué, escribí 3 fichas para la puerta del armario. 1. Mamá pregunta por la caja ignífuga. 2. Mamá pregunta quién vigila el piso. 3. Mamá quiere a Mateo fuera de mi apartamento el miércoles por la noche. Me eché hacia atrás y miré la pared. Y la pared me devolvió la mirada. Y ninguna de las dos podía nombrar la forma todavía. Esa es la pura verdad. Quiero decirte que vi venir toda la jugada. Pero todo lo que vi fueron piezas deslizándose unas hacia otras. Lo que sabía con certeza era más pequeño y más agudo. A mi madre nunca le había importado dónde guardaba mis papeles. Ahora, era lo segundo que preguntaba, justo después de la tarta. El lunes por la mañana, en lugar de dormir después de mi turno, conduje hasta el centro, al registro de la propiedad de Zaragoza, con un café y una corazonada. Si alguien había estado moviendo dinero a mi nombre durante 12 años, en algún lugar podría haber papel con un sello, porque a los bancos les gustan los sellos. Le di al funcionario mi nombre y 2 euros. Y él me dio la respuesta a la pregunta en bolígrafo rojo de la puerta de mi armario. Era un poder notarial general, duradero, financiero. Otorgante. Alba Reyes. Apoderados. Antonio y Pilar Reyes. Conjunta y solidariamente. Plena autoridad sobre cuentas, préstamos y propiedades. Firmado y notariado el 14 de marzo de 2019 en la oficina de un notario al otro lado de Zaragoza. A 40 minutos en coche del hospital clínico. Me quedé en ese mostrador y leí mi propia firma. Una buena firma. Segura. Con los bucles exactamente como yo los hago. Fechada en un día en que no podía caminar hasta el baño sin que una enfermera me sujetara el brazo. Fui ingresada el 12 de marzo con preeclampsia. Mateo nació el 15 de marzo. Me dieron el alta el 19. El día 14. Estaba en una cama con cables en el pecho. Y según el registro de Zaragoza, también estaba al otro lado de la ciudad. Ante un notario,
cediendo alegremente mi vida financiera a mis padres. El documento tenía 2 líneas para testigos, como le gusta a la ley española. El primer testigo era el asistente del notario, un nombre que no conocía. La segunda línea de testigo también estaba allí, pero en la copia escaneada de la oficina, la firma había pasado por una mala fotocopiadora en algún lugar de 2019, y era una mancha. El fantasma de un nombre que no podía leer, por mucho que girara la página. Pagué por 3 copias compulsadas. El día que alguien juró que estuve ante un notario, yo no podía ni ponerme de pie. Ese hecho fue a la parte superior de la línea de tiempo en rojo, subrayado 2 veces. Un poder notarial es una llave maestra. Y una vez que supe que existía, los 12 años enteros se reorganizaron a su alrededor. El préstamo de 2019, el poder notarial lo firmó. Las tarjetas más nuevas, los cambios de dirección, las cuentas que respondían al teléfono fijo de mis padres. Todo de repente tenía una columna vertebral. Los bancos no hacen muchas preguntas cuando les entregas un documento notariado. Ese es el objetivo de los documentos notariados. Pasé 2 tardes cotejando fechas. Cada acción importante en las cuentas después de marzo de 2019 estaba aguas abajo de ese único papel, como pueblos debajo de una presa. Luego llamé a mi propia caja de ahorros, la pequeña de la avenida de Goya donde había obtenido mi hipoteca, porque necesitaba escuchar que mi casa real estaba a salvo. El gestor del préstamo, un hombre amable llamado Carlos que tiene caramelos de menta en su escritorio, sacó mi expediente y me tranquilizó. Hipoteca al día, título de propiedad limpio, nada raro. Y luego, porque las pequeñas cajas de ahorros son habladoras, añadió una cosa más. Aunque qué casualidad, recibimos una solicitud de verificación de tu propiedad el mes pasado de otro prestamista. Rutinario. Pero no reconocía la entidad. Le pregunté qué tipo de verificación. Comprobación de activos y cargas. Del tipo que llega cuando alguien está tramitando algo. Le di las gracias a Carlos, colgué y me senté muy quieta en la mesa de mi cocina mientras el frigorífico zumbaba su única nota. Todo lo demás en mi archivador era historia. Dinero ya cogido. Puertas ya cerradas. Esto era diferente. Tramitación es una palabra del tiempo presente. En algún lugar, un prestamista del que nunca había oído hablar estaba comprobando activamente cuánto valía mi piso y cuánto se debía por él. Que es algo que sucede por una única razón. Algo nuevo se estaba construyendo a mi nombre, y aún no estaba terminado. Por primera vez desde la cola de la farmacia, no estaba investigando un crimen, estaba interrumpiendo uno. Quiero ser honesta sobre el coste, porque esta parte importa más que el papeleo. Ese viernes, Mateo entró en mi habitación mientras actualizaba la puerta del armario y preguntó por qué mamá tenía un puzzle pegado donde van sus jerseys. Le dije que era un juego para el trabajo, un juego de emparejar. Y él lo aceptó como los niños de 7 años aceptan las cosas. Y preguntó si podía quedarse con el bolígrafo rojo cuando terminara. Le dije que sí, y se fue dando saltitos. Cerré el armario, y me quedé en mi baño con ambas manos en el lavabo durante mucho tiempo. No era el dinero lo que me hacía eso. He estado sin Blanca. La falta de dinero es sobrevivible. Tiene protocolos. Era la aritmética de la confianza. 12 años de comidas de domingo. Digamos 300 ternascos asados. Y a través de cada uno de ellos las 2 personas en la cabecera de esa mesa sabían lo que se escribía a mi nombre. Y me dejaban pasar las patatas de todos modos. No dejaba de pensar en mi abuela, Margarita Reyes, la madre de papá, fallecida desde 2021. Una mujercita directa que condujo un SEAT hasta los 82. Guardaba caramelos de menta en el bolsillo de su abrigo para Mateo. Cerca del final, viviendo en casa de mis padres, me agarró la muñeca, una vez sentada en su silla de la cocina, y dijo, a propósito de nada, esta familia se come a los callados. No te calles de la manera equivocada. Me lo tomé a risa entonces, le di un beso en la cabeza y le rellené el té. De pie en ese lavabo, finalmente escuché la frase como ella la había querido decir. Una advertencia pasada de una callada a otra. A la mañana siguiente, me lavé la cara, hice tortitas, vi dibujos animados con mi hijo y compré un segundo paquete de fichas de camino al trabajo. Habría exactamente una noche de pie en el lavabo. Ese era el presupuesto y me ceñí a él. Valentín vino a mí antes de que yo fuera a él. Lo que te dice todo sobre Valentín. El domingo por la noche, llamó a la puerta 2 golpes secos, de guardia, y se paró en mi felpudo con Pancho
y una mirada que reconocí del trabajo. Malas noticias entregadas con cuidado. Puede que no sea nada, dijo. Hay un sedán gris que ha pasado por el aparcamiento 2 veces esta semana. Despacio. El martes y otra vez esta mañana. Un tipo dentro hizo fotos de tu puerta. Ambas puertas, la de delante y la de atrás. Le pregunté cómo sabía que era mi puerta y no el edificio. Valentín me dirigió la mirada que 30 años de patrulla le dan a un hombre. Porque le vi encuadrar el tiro, chica. Fotografió tu cerradura. Había anotado la matrícula en el reverso de un recibo de una ferretería. Por costumbre, como otros hombres tararean, me quedé allí, sosteniendo ese recibo, y la presa que había construido entre mi desastre privado y el resto del mundo cedió silenciosamente. Le invité a pasar, puse café, y le conté una parte de la verdad, cuentas a mi nombre. Un documento que no podía ser real. Mi propia madre haciendo preguntas extrañas sobre mi caja ignífuga. Valentín escuchó como escuchan los buenos policías, sin inmutarse. Cuando terminé, dijo la frase más útil que nadie me había dicho en 6 semanas. No necesitas un hombro en el que llorar, necesitas un número de caso. Luego hizo una llamada a un viejo amigo que aún trabajaba. Leyó la matrícula, dijo ajá 2 veces y colgó. El sedán está registrado a nombre de una empresa, dijo. Una cerrajería de por aquí, cuenta comercial. Nos miramos a través de la mesa de mi cocina. Tenía una carpeta llena de delitos en tiempo pasado y un misterio en tiempo presente. Y ahora tenía a un cerrajero fotografiando mi cerradura. Ninguno de los dos podía hacer que las piezas encajaran todavía. Pancho suspiró debajo de la mesa como si hubiera visto este caso antes y supiera cómo terminaba. La última comida del domingo antes de mi cumpleaños fue la más dulce en años. Y así supe que estábamos cerca de algo. Mamá se había convertido en la anfitriona perfecta. La tarta de la pastelería Ascaso estaba encargada. 3 pisos, de limón. No discutas, la tía Ruth confirmó. Los primos confirmaron. Un mantel que nunca había visto. Planchado y esperando en el aparador como una bandera antes de un desfile. Papá se tomó 2 cervezas en lugar de una, y aún así no terminaba sus frases. Marcos apareció a tiempo por una vez. Con su furgoneta recién lavada reluciendo en la entrada y se explayó sobre lo bien que iba ahora. Lo mejor que he hecho fue quitarme ese préstamo. Y mamá sonrió a las judías verdes. Y el comentario pasó como el tiempo. Lo archivé de todos modos. Para entonces, lo archivaba todo. El momento que importó vino de Mateo, que estaba coloreando al final de la mesa. Miró a mi madre con la franqueza directa de un niño de segundo de primaria. Y preguntó, «Abuela, ¿por qué tienes una llave de mi casa?» La mesa se quedó en silencio medio segundo de más. Mamá se rió, su risa de anfitriona, y le alborotó el pelo. La familia no necesita permiso, cariño. Era la segunda vez que escuchaba esa política, pero de camino a casa, fue la llave en sí lo que no dejaba de darme vueltas. Sí que tenía una. Se la había dado yo misma en 2021, cuando me ayudó a colgar las cortinas la semana que me mudé. Lo que ella no sabía, porque nunca lo anuncié, era que había cambiado esa cerradura en 2023 después del divorcio. Cuando un cerrajero me cambió las cerraduras de ambas puertas en una tarde, la llave en el cajón desastre de mi madre era la llave de una puerta que ya no existía, lo que significaba que si quería entrar en mi apartamento, a por mis papeles, a por mi caja ignífuga, los buenos modales y el latón viejo no serían suficientes. Necesitaría un profesional, digamos, uno con un sedán gris. Me quedé hasta tarde esa noche para ayudar con los platos, lo que no sorprendió a nadie porque la solucionadora siempre se queda. Escuché la puerta del porche empezar a deslizarse, bajando la voz mientras la puerta se cerraba, y papá se fue a ver las noticias de las 10. Y durante 4, quizás 5 minutos estuve sola en el comedor con la vitrina de porcelana. La carpeta seguía bajo las servilletas de Pascua. No voy a adornarlo. Abrí la vitrina de mi madre, y miré, porque para entonces me había ganado el derecho a mirar. La carpeta de cartón estaba suave en las esquinas, abierta 100 veces, y dentro estaba mi nombre, página tras página de papel pautado, y en cada línea, con una tinta que cambiaba de color con los años, una firma practicada una y otra vez. Alba Vidal, Alba Vidal, Alba Vidal. Las primeras páginas eran torpes. Los bucles, demasiado gordos, la T cruzada con la inclinación incorrecta. En las últimas páginas, era perfecta, más fluida que mi propia mano en un turno de noche. Página tras página de mi propio nombre, practicado como escalas de piano,
hasta que la falsificación sonaba mejor que yo. Me quedé en el comedor de mi madre, sosteniendo la prueba de que esto nunca fue un impulso, nunca desesperación en un mal mes. Esto fue un ensayo. Alguien se había sentado en una mesa. Probablemente esta mesa, y había practicado. Debajo de las hojas de práctica había más. Extractos bancarios cuidadosamente grapados, y el nombre en ellos me cortó la respiración de una manera diferente. Margarita Reyes. Mi abuela. Extractos de 2019. 2020. 2021. Sus 2 últimos años. Escuché la puerta del porche empezar a deslizarse. Fotografié todo lo que mi teléfono pudo captar. Páginas de práctica. Extractos. La carpeta misma donde yacía. Luego cuadré las servilletas. Cerré el cristal y estaba secando la fuente del asado cuando mi madre volvió a entrar. Todavía radiante por su llamada. No tenías que quedarte, cariño. Le dije que no era nada. Para eso está la familia. La mañana después de lo de la vitrina, dejé de recopilar y empecé a archivar. Porque la evidencia que simplemente acumulas es solo ansiedad con separadores. Pasé todo el archivador por la fotocopiadora de la copistería 2 veces. Una copia fue a una caja de seguridad en mi caja de ahorros. Con Carlos, el hombre de los caramelos, como testigo de que existía en esa fecha. La otra volvió a casa, a la operación de la puerta del armario. Luego me senté frente a mi portátil. Fui al sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos y comencé el informe que había estado rondando durante 6 semanas. Es un buen formulario, completo, diseñado por personas que han escuchado todas las versiones de esta historia. Te guía a través de las cuentas, las fechas, las cantidades, y yo lo tenía todo listo, con pestañas, con referencias cruzadas. Era la matrícula de honor de la denuncia de suplantación de identidad. Luego llegué al campo que detiene a gente como yo. Relación con la persona que usó su información. Un menú desplegable. Educado como una sala de espera. Miré las opciones, y el cursor parpadeó sobre la palabra como si preguntara. ¿Estás segura? Progenitor. Me levanté. Serví un vaso de agua que no bebí. Me senté de nuevo y la elegí. A ambos. Así que lo rellené 2 veces. Archivé. Volvió un número de confirmación, insípido y eterno, y lo escribí en la primera página del archivador como un número de caso. Porque eso era lo que era. El primer ladrillo oficial en el muro entre mi familia y yo. Programé una cita con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Zaragoza para la semana siguiente, el primer hueco que tenían. Entonces sonó el timbre, 2 golpes secos detrás. Y Valentín estaba en mi felpudo con la mandíbula apretada. El sedán ha vuelto, dijo. Hace 20 minutos. Esta vez el tipo midió la puerta principal y la corredera de atrás. Pasó una cinta métrica en ambas, lo anotó y se fue. Midió. Mides una puerta cuando planeas cambiar lo que hay en ella. Pasé ese sábado convirtiendo mi piso de un hogar a una posición. Y lo hice legalmente, con calma y con recibos. Puse una nueva cerradura de seguridad en la puerta principal. Una mejor. Y una cámara en el timbre sobre el felpudo. Mi puerta, mi derecho, sin necesidad de permiso, lo cual se sintió poético. La corredera de atrás recibió una barra de acero. Y luego hice lo que más me enorgullece. Lo que hizo que Valentín soltara su risa grave cuando se lo conté. Vacié la caja ignífuga. Cada documento real. Escrituras, partidas de nacimiento, DNI de Mateo, las copias compulsadas del poder notarial, los viejos bonos de la abuela, fue a la caja de seguridad del centro junto con el archivador duplicado. La caja gris ignífuga se quedó exactamente donde siempre había estado. En el estante del armario, visible desde la puerta del dormitorio, pesando lo que siempre pesó, porque la llené de fotocopias de nada, publicidad, cupones caducados y una hoja de papel de impresora. En blanco. Si alguien venía a por mi vida de papel, encontraría exactamente lo que se había ganado. Nada. Me paré en la puerta del armario admirando el pequeño señuelo gris y comprendí, de una manera distante, que acababa de construir una trampa sin saber aún quién caería en ella ni cuándo. Esa respuesta llegó el domingo por la noche por teléfono, envuelta en glaseado. Mamá. Radiante como siempre. Confirmando el miércoles una vez más. Y luego, casual como una servilleta, movió el futuro de sitio. Ah. Y no planes nada para nosotros el viernes. Tu padre tiene una pequeña cita en el banco el viernes por la mañana, un asunto de papeleo,
Y luego estamos libres todo el fin de semana. Una pequeña cita en el banco, un asunto de papeleo. Dije que el viernes estaba bien. Le deseé buenas noches. Y me quedé en mi cocina escuchando al frigorífico zumbar su única nota. Aún no sabía qué estaba programado para el viernes. Solo sabía que, fuera lo que fuera, mi madre me acababa de dar la fecha límite. Entré turnos esa semana. Finalmente me senté con las fotos de la vitrina, los extractos bancarios de mi abuela, y les di la lectura que merecían. Margarita Vidal pasó sus 2 últimos años viviendo en casa de mis padres para que Pilar pudiera cuidarla. Y recordaba esos años en fragmentos. La abuela más pequeña en cada visita, su SEAT vendido, sus caramelos de menta escaseando. La recordaba quejarse más de una vez de que el dinero de su pensión siempre se quedaba corto. Y recordaba, esta es la parte que se me clava en el pecho, a toda la mesa riéndose de ello. La abuela se está volviendo olvidadiza. Pobrecita. Yo también me había reído. Tenía 29 años y estaba ocupada. Y era más fácil creer en una memoria que se desvanece que en una mano que se alimenta. Los extractos no se reían. Mostraban un patrón tan regular como la marea, retiradas mes tras mes de una cuenta con una tarjeta de cuidador adjunta, lo suficientemente pequeñas como para parecer compras del supermercado, lo suficientemente constantes como para sumar. Repasé las columnas 2 veces con la calculadora con la que hago los gráficos, 23.000 euros. En sus 2 últimos años de la pensión de una maestra. Desaparecidos a mordiscos. La última retirada se efectuó 4 días antes de que muriera. 4 días. Dejé el teléfono y me senté con eso un rato. Esto es lo que quiero que entiendas sobre mi abuela. No era olvidadiza. La prueba estaba arriba, en mi propia historia. El depósito a plazo fijo de 40.000 euros, que había bloqueado años antes. El que nadie podía tocar. El que me llegó en su testamento. Y se convirtió en la entrada para este piso. No había perdido su dinero. Había escondido lo último que le quedaba de su propia nuera, en la única bóveda en la que confiaba. Y luego me había entregado esa bóveda a mí. Le debía a la abuela Margarita una disculpa que solo podía entregar de una manera ahora. Con recibos. Añadí sus extractos al archivador detrás de una nueva pestaña. La puse en rojo. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Zaragoza se encuentra en una sala de techos bajos que huele a tóner, y la inspectora Marta Vidal resultó ser una mujer compacta de unos 40 años con gafas de leer en una cadena y un apretón de manos como una puerta que se cierra. Le di el archivador y dije lo menos posible. Lo cual pude ver que apreció. Leyó durante 20 minutos sin hablar, pasando páginas, retrocediendo, aplanando hojas con la palma de la mano mientras yo estaba sentada con las manos cruzadas, sintiendo el vértigo específico de ver a un extraño leer tu vida. Su primera pregunta cuando llegó no fue sobre mis padres. ¿Quién más tiene copias?, dijo. Una caja de seguridad de un banco, dije. Asintió una vez. De la misma manera que yo asiento cuando una nueva enfermera me entrega un historial bien hecho. Hizo sus preguntas en pequeñas filas apretadas. ¿Cuándo encontré cada pieza? ¿Quién lo sabía? Si me había enfrentado a alguien. Ningún enfrentamiento, dije. Nada ha cambiado en mi voz. Comidas de domingo como siempre. Vidal me miró por encima de las gafas por un momento. Eso es inusual, dijo. La mayoría de la gente no puede hacer eso. Le dije que se daba a gente para ganarme la vida. Mantenerse ecuánime es el trabajo. Y entonces hizo algo que cambió la temperatura de todo. Deslizó una página de vuelta sobre la mesa, la nota de Carlos sobre la solicitud de verificación del prestamista desconocido, y la golpeó 2 veces con un dedo. Todo esto, dijo, señalando los 12 años del archivador. Es historia. Procesable. Tal vez. Pero historia. Esta página es diferente. Esperé. Alguien ordenó una comprobación de activos en tu piso el mes pasado. Eso es comportamiento de tramitación. Tramitación significa dinero que aún no se ha movido. Se quitó las gafas y me miró directamente. Señora Reyes, este no es un caso sobre lo que sus padres hicieron. Es un caso sobre lo que están haciendo. Se quedó con el archivador. Conduje los 15 minutos a casa con las ventanillas bajadas, y por primera vez en 6 semanas, sentí que la corriente cambiaba de dirección. Vidal me llamó al trabajo 3 días después, y atendí la llamada en el almacén con la espalda contra las estanterías de suministros. Hemos encontrado lo que está en movimiento, dijo, sin preámbulos.
lo cual ya me encantaba de ella. Hay una ampliación de hipoteca en tramitación en un prestamista regional. Prestataria registrada. Alba Reyes. Garantía. Tu piso en la urbanización El Soto. Solicitud firmada bajo el Poder Notarial de 2019. Pregunté cuánto. 85.000 euros. La cifra me atravesó, limpia como suero frío. 85.000 euros. Contra la única puerta que fue solo mía. Firmado por un documento falsificado. Mientras aprendía a sostener a mi hijo. Hay más. Y necesito que estés serena para esta parte, dijo Vidal. El préstamo está programado para cerrarse y financiarse este viernes. Viernes. Papá tiene una pequeña cita en el banco el viernes por la mañana. Un asunto de papeleo. Mi madre me había dado la fecha límite ella misma, envuelta en charla sobre la tarta, con 10 días de antelación. Entonces Vidal explicó la jugada. Y me quedé muy quieta entre las bolsas de suero y escuché. La unidad de fraudes del banco tenía mi declaración jurada. El préstamo ya estaba marcado, muerto, congelado desde dentro, pero nada en él parecería congelado desde fuera. Sin cartas, sin llamadas, sin alarmas. La solicitud seguiría mostrando listo para cerrar hasta que alguien entrara el viernes por la mañana para firmar los documentos finales y recoger los fondos certificados. Lo dejamos parecer vivo, dijo Vidal. Congelado 3 días antes de tu cumpleaños. Y la gente que lo construyó no tiene idea de que ya están parados sobre el hielo. Firmé la declaración jurada complementaria esa tarde, la que da nombres. De camino a casa, hice los cálculos como se hace con una tasa de goteo. El préstamo muere el viernes. Mi cena de cumpleaños es el miércoles. Lo que sea que mi madre aún necesitara para que lo del viernes funcionara. Lo que sea que necesitara de dentro de mi apartamento. Ahora tenía una ventana de unas 48 horas para conseguirlo. Y ya había reservado la mesa. ¿Quieres saber a qué sabe la ironía dramática? Sabe a dulzura de boda entregada a través del altavoz de un teléfono, mientras estás en tu cocina sabiéndolo todo. Mamá llamó el lunes, a 2 días, para repasar el itinerario del cumpleaños como una directora de crucero. Cena a las 20:30 porque tu padre se pone gruñón si el asado espera. La tarta se recogería a las 18:00. De limón, 3 pisos. Ruti trae sus velas buenas. Los primos vendrían a las 20:00. Solo la familia, cariño. Todos bajo un mismo techo, como debe ser. Y luego, deslizándose a mitad de la corriente, la frase que había estado construyendo toda la llamada para disfrazar. ¿Y el viernes por la mañana? Tu padre y yo tenemos nuestro asuntillo en el banco. Y después de eso, cariño, todo va a ser mucho más ligero por aquí. Puedo sentirlo. Mucho más ligero. Miré por la ventana al aparcamiento donde la bicicleta de Mateo yacía de lado en la hierba, y mantuve mi voz en su carril, como hago cuando una familia me pregunta si su padre va a estar bien. Y la respuesta es no. Genial, mamá. Limón suena perfecto. Habló durante 3 minutos más. Yo aporté los murmullos. Cuando finalmente colgó me quedé allí, sosteniendo el teléfono caliente y sintiendo el cóctel más extraño de mi vida. Furia y piedad agitadas juntas sobre hielo. Estaba tan feliz. Estaba planeando glaseado y delito grave en el mismo aliento. Tan segura de que la semana terminaría a su manera, que ya estaba gastando el alivio. No tenía idea de que el préstamo bajo su viernes ya estaba muerto, que su asunto de papeleo era una habitación donde la gente estaría esperando su firma como una báscula espera el peso. Todavía había una pieza que no podía ver. ¿Para qué era exactamente la noche del miércoles? Mi teléfono vibró contra mi oído. El colegio. Mateo se había olvidado el almuerzo. La vida sigue interrumpiendo una vigilancia. Fui y le entregué un bocadillo de jamón. El martes, el día antes de mi cumpleaños, mi padre vino a mi piso solo. Y eso había sucedido quizás 4 veces en 5 años. Trajo una pequeña caja de tornillos para esa estantería que mencionaste. Una estantería que había mencionado en abril. Y se quedó en mi felpudo, girando su gorra en las manos como un hombre en un paso a nivel. No le invité a entrar. Hablamos de nada durante 2 minutos. El calor, el Real Zaragoza, la bici de Mateo. Todo el tiempo sus ojos se desviaban de mí y aterrizaban en la puerta. Primero en el lado de las bisagras, luego en la placa del pestillo, luego en la brillante y nueva cerradura de seguridad, de níquel cepillado, obviamente nueva. Y lo vi notarlo, y lo vi esforzarse por no ser visto notándolo. «Has puesto herrajes nuevos», dijo finalmente,
tan cuidadosamente casual que casi me rompió el corazón. Las cerraduras se desgastan, dije. Asintió hacia la cerradura de seguridad como si fuera un perro que pudiera morder. Buena idea, dijo. La prudencia es buena. Siempre ha sido la cuidadosa. Y entonces mi padre me miró. Realmente me miró por primera vez en más tiempo del que podía recordar, y durante unos 2 segundos, algo se movió detrás de su cara. Algo con peso. Algo casi como una advertencia tratando de encontrar una puerta para salir. No la encontró. Me dio los tornillos, se despidió y se fue en la furgoneta que ha tenido desde que yo estaba en el instituto. Me quedé en el felpudo y me permití sentir el error. Había visto la nueva cerradura. Esa información iba a casa, a mi madre, a la máquina. Y para lo que fuera que sirviera el miércoles, la máquina ahora se ajustaría. Esa noche, la cámara de mi timbre sonó a las 21:41. El sedán gris de nuevo, pasando lento por el aparcamiento, más allá de mi edificio. Sin paradas. Tercera pasada. Lo que sea que viniera, ahora también sabía lo de la cerradura de seguridad. Bien, pensé, sorprendiéndome. Que traigan mejores herramientas. El martes por la noche, mi cocina acogió la reunión de planificación más extraña de mi vida. Una enfermera de la UCI, un guardia civil jubilado y una inspectora de delitos económicos bebiendo descafeinado alrededor de una mesa con un dibujo a lápiz de Pancho en ella. Valentín había traído la información que encajó la última pieza. Su amigo cerrajero del centro. 30 años de favores pesan mucho. Había oído algo. Un trabajo comercial reservado para el miércoles por la noche. Un cambio completo de cerraduras en una dirección de la urbanización El Soto, ordenado por una mujer que se describía a sí misma como la administradora de la propiedad de la familia. La propietaria de la unidad, había explicado, estaba fuera en un evento familiar, y la familia se encarga de sus asuntos. Vidal dejó su taza. Esa es la ventana. Necesita lo que hay en esa caja ignífuga antes del cierre del viernes. Originales. La escritura. Lo que sea que la gestoría del banco o el notario haya marcado. Tu cena no es una fiesta. Es una coartada que te está montando. Qué extraño oírlo dicho en voz alta tan claramente. Mi madre había programado mi cumpleaños como se programa una distracción. Vidal expuso la ley en sus ordenadas filas. Un cambio de cerraduras ordenado por un no propietario. Entrada en la unidad. Ahí es cuando un caso de papel se convierte en esposas. Un acto flagrante en progreso. Presenciado. Si lo intentan estaremos allí. Nadie toca tu casa. Entonces todos me miraron porque el plan tenía una parte móvil. Y la parte móvil era yo. Lo dije antes de que nadie más tuviera que hacerlo. La única noche que están seguros de que estoy fuera de ese apartamento, con testigos toda la noche, es el miércoles. Así que voy a mi cena de cumpleaños. Sonrío y me como la tarta de limón. Quiero que se entienda una cosa. No puse ninguna trampa. No inventé nada. No sugerí nada. No colgué ningún cebo. Ellos habían construido este horario. Habían reservado al cerrajero. Habían elegido mi cumpleaños. Todo lo que me negué a hacer fue advertirles. Valentín acompañó a Vidal a la puerta. En la puerta, ella se giró. Entonces, el miércoles por la noche, dijo, estaremos en tu aparcamiento antes de la tarta. No pude dormir después de que se fueran, así que hice lo que hago en lugar de dormir. Terminé un historial. Las fotos de la vitrina estaban todas en el archivador. Pero había estado posponiendo la última comprobación cruzada, los extractos de Margarita contra el calendario familiar, porque sabía que me costaría. Y así fue. Puestos uno al lado del otro, el patrón contaba una historia en 3 actos. Acto 1. 2019. La abuela se muda, y la tarjeta de cuidador aparece en su cuenta para compras y medicinas. Y las retiradas comienzan. Modestas, plausibles. Acto 2. 2020. Las cantidades aumentan. Y aquí está el detalle que me detuvo. 2 veces ese año, los extractos muestran intentos rechazados. La cuenta brevemente bloqueada. Y luego desbloqueada de nuevo en cuestión de días. Luchó. 83 años. Sin ordenador. Sin un aliado en la casa. Y mi abuela aún llamó a alguien. Aún bloqueó esa cuenta. Y 2 veces, alguien con una tarjeta de cuidador y una voz melosa por teléfono consiguió que la desbloquearan. Acto 3. 2021. Las retiradas se estabilizan hasta la última, 4 días antes de que su corazón se detuviera.
Y entrelazado en todo ello, lo que finalmente me hizo dejar el bolígrafo. Nunca dejó de proteger el depósito a plazo fijo. 40.000 euros bloqueados durante años. Intocables sin su firma en persona. La única fortaleza que la cautela de una maestra construyó. Y que la dulzura de una nuera no pudo abrir con palabras. Ese es el dinero que me llegó a mí. Ese es el dinero que está debajo de mi piso. Mi madre quería entrar en mi apartamento antes del viernes. En mi caja ignífuga. A por mis papeles. Y ahora entendía que, en su contabilidad, ni siquiera estaba robando. Estaba cobrando. La última fortaleza de Margarita tenía muros de nuevo, y la misma mujer estaba en la puerta con la misma voz melosa. Y se suponía que las calladas debían entregar las llaves. Cerré el archivador y apagué la luz. Mañana era mi cumpleaños. Tenía la intención de disfrutar de la tarta. Simerputar. Había una cosa más en las fotos de la vitrina que no te he contado porque necesitaba sentarme con ello primero. Debajo de los extractos de Margarita, en el fondo de la carpeta, alguien había guardado un pequeño archivo del año 2008. El aviso de ejecución hipotecaria de Copistería Reyes, la tienda de mi padre en la avenida de Valencia. Y detrás, un borrador manuscrito de una carta a lápiz, con la letra cuadrada de papá, a un hombre del banco. La leí 2 veces y tuve que parar en ambas ocasiones. Mi padre, un hombre al que nunca he oído levantar la voz o terminar un sentimiento, suplicando, con faltas de ortografía, tachado, reescrito, aceptaría cualquier condición. Trabajaría cualquier horario, si podían conservar la casa porque su madre vivía con ellos ahora y sus hijos no deberían cambiar de colegio. Y en el margen, con la letra de mi madre, pequeña y final como un sello. Deja de suplicar. Yo me encargo. Sé lo que era esa nota al margen. Fue una coronación. En algún momento de 2008, mi padre se arrodilló al lápiz, y mi madre pasó por encima de él, y tomó los libros de la familia. Y él estaba tan aliviado de ser salvado de la vergüenza que nunca preguntó cómo se encargó de nada nunca más. Lo explica a él. El despegar de etiquetas. La charla del tiempo. Los ojos que se deslizan hacia el suelo. Durante un minuto en la mesa de mi cocina, sentí verdadera lástima por Antonio Reyes. Lo admito, un hombre ahogándose en 2008 agarrando la primera cuerda, incluso una con un anzuelo. Pero aquí es donde llegué, y quiero decirlo con cuidado porque es toda la columna vertebral de esta historia. La vergüenza explica la primera firma, no explica los siguientes 11 años de ellas. Cada marzo, cada renovación, cada error del banco. Cariño, mi padre eligió el silencio de nuevo. Los hombres que se ahogan tienen un agarre gratis. Después de eso, solo están nadando con la corriente que está arrastrando a su hija. El miércoles amaneció caluroso y azul. Un miércoles de julio ordinario con el sonido de las cigarras de fondo. Y la parte más extraña de todo el día fue lo normal que logró ser la mañana. Hice tortitas. Mateo se comió 4, y negoció una quinta. Y sacamos su bici al aparcamiento donde Valentín ya estaba instalado en su terraza con café, fingiendo que no estaba vigilando mi edificio. Vigilando de todos modos. Mateo se tambaleó, corrigió, encontró la línea, e hizo su primera vuelta completa sin poner un pie en el suelo, mientras Pancho ladraba la jugada y Valentín levantaba su taza como un juez de carrera. Y mi hijo me miró con toda la cara abierta. Mamá, ¿has visto? Lo vi, cariño. Lo vi todo. Hacer su bolsa de dormir para casa de Tessa. Se sintió como la única parte del plan que importaba. Pijama, cepillo de dientes, el mapache de peluche que finge que ya no necesita. Preguntó a medio camino del asiento del coche. Es tu cumpleaños, pero yo me voy a dormir fuera. Aún así, tendré tarta. Le dije que Tessa estaba haciendo brownies, que superan a la tarta, y que la fiesta de la abuela sería aburrida. Todo adulto, sin juegos. Aceptó el trato. En la puerta de Tessa, lo abracé más tiempo de lo que la ocasión requería. Y él se liberó como se supone que deben hacer los niños de 7 años. Y eso fue correcto. Y me fui con las manos en el volante a las 10 y a las 2. Tessa no había hecho preguntas cuando la llamé. Solo dijo, tráelo cuando quieras. Quédatelo todo el tiempo que necesites. Las enfermeras. De vuelta a casa, el piso estaba limpio y silencioso. La caja ignífuga en su estante, llena de nada. La nueva cerradura brillando. La cámara despierta sobre el felpudo. Puse mi vestido en la cama. El azul, bueno para estar sentada quieta.
y miré todo el montaje por un momento. La evidencia estaba a buen recaudo. El niño estaba a salvo. La mesa estaba puesta. Todo lo que quedaba era la parte que solo yo podía hacer: aparecer y que me mintieran maravillosamente una última vez. Tenía una hora libre antes de vestirme. Y la pasé haciendo un último repaso al archivador, como hago con las últimas constantes vitales antes del cambio de turno. Fue entonces cuando encontré la página que casi había pasado por alto, la del fondo de la pila de 2008, la reciente, cuyo nombre había captado por el rabillo del ojo en la comida del domingo y había archivado para más tarde. El más tarde había llegado. Era un aviso de una agencia de crédito con fecha de 5 semanas atrás. Una consulta dura. Una solicitud de tarjeta de crédito. Y el nombre en la consulta no era Alba Reyes. Era Mateo Reyes. Mi hijo, de 7 años, un número de DNI que vi emitir en un mostrador del hospital, y hace 5 semanas alguien lo había tecleado en una solicitud. El libro de jugadas no solo seguía abierto, tenía un nuevo capítulo comenzado, y el capítulo era mi hijo. La misma jugada que me hicieron en 2014. La cuenta plantada temprano, el correo guardado cerca, la cosecha programada para décadas. Habían esperado a que me mudara para empezar conmigo. Ni siquiera habían esperado a que a Mateo se le cayeran los dientes de leche. Lo que hice a continuación tardó 11 minutos, cronometrados por el reloj del microondas. Porque la rabia en mi línea de trabajo se convierte en procedimiento o mata a alguien. Puse una alerta de fraude con el DNI de mi hijo en el Banco de España y bloqueé sus datos. Con el DNI de los menores también se puede hacer. Todos los padres que escuchan deberían saberlo. Y fotografié las pantallas de confirmación. Luego llamé a Vidal, le leí la fecha y el acreedor de la consulta, y la escuché quedarse en silencio por un segundo. Lo cual, viniendo de Vidal, es mucho. Añádelo a la declaración jurada, dijo. Un menor lo cambia todo. Los jueces leen esa página primero. Colgué, me vestí, y me subí la cremallera del vestido azul yo sola. Me enseñaron una última cosa esa tarde. No estaba terminando esto por mí. Vidal volvió a llamar a las 18:15 para el repaso final, y fue más corto que un traspaso de medicación. Su gente estaría en el aparcamiento de la urbanización a las 20:00. 2 coches camuflados posicionados para la puerta y la corredera. Valentín había solicitado formalmente permiso para beber té en la ventana de su propia casa, lo cual Vidal concedió con la primera risa que le había oído. Corta y rápidamente retirada. Mi trabajo era una lista de nadas. Llegar a las 20:30, ser vista, ser ordinaria, mantener mi teléfono boca abajo y mi cara compuesta. Una regla, dijo Vidal. Y su voz se puso las gafas. Pase lo que pase en esa mesa, se diga lo que se diga, quien quiera que se levante, donde quiera que vaya Marcos, déjalo pasar. No les adviertas. No les retrases. Tampoco les ayudes. No eres un oficial. No eres un cebo. Eres una invitada en tu propio cumpleaños. Lo único que puedes hacer mal esta noche es participar. Le dije que había pasado 34 años entrenando para el papel de mujer en una mesa sin decir nada, y ella dijo: entonces ve a graduarte. Y colgó. Porque Vidal sale de cada conversación como si fuera un coche que ya ha terminado de conducir. Me paré frente al espejo e hice la última comprobación. La que importa. No el vestido, la cara. En el trabajo, la llamamos tu cara de enfermera. La superficie que se mantiene cálida y nivelada mientras la habitación detrás de ella entra en código. Ojos suaves, mandíbula suelta. La sonrisa que tranquiliza y no revela nada. He mantenido esa cara a través de cosas de las que no hablo en las fiestas. Podía mantenerla durante el ternasco asado, 15 minutos cruzando la ciudad. Ventanillas bajadas. Aire de julio. Aparqué detrás del Seat de la tía Ruth, y me senté un respiro mirando la casa en la que crecí. Luz del porche encendida. Comedor brillando dorado. La silueta de mi madre cruzando la ventana con una pila de los platos buenos. En algún lugar detrás de mí, al otro lado de la ciudad, una furgoneta de cerrajería estaba mirando su reloj. También la inspectora Vidal. También yo. Mi madre abrió la puerta antes de que llamara, lo cual ha hecho toda mi vida. Como si la casa misma le informara. Aquí está mi cumpleañera. Olía a perfume caro y a glaseado de limón, y me abrazó con ambos brazos. Y yo le devolví el abrazo y sentí, a través de la lana familiar de su cardigan, lo pequeña que es en realidad.
esta mujer que ha reorganizado 12 años de mi vida con un teléfono fijo y un bolígrafo. La casa estaba preparada hasta el último detalle. El mantel nunca usado planchado hasta brillar. Los platos buenos en formación. Las velas en el aparador. Las velas buenas de Ruthie y la tarta de limón en una caja en la encimera como un rehén. La tía Ruth llegó a mí en segundo lugar. Me sostuvo a distancia. Dijo que parecía cansada de la manera que significa te quiero, y me deslizó una tarjeta que no quería que mamá viera porque Ruth siempre ha entendido las reglas de la casa mejor que nadie. Los primos llegaron con vino. Papá estaba estacionado en la ventana de la parrilla, con la etiqueta de su botella ya a medio quitar, y cuando dije, «Hola papá», dijo, «Hola chica, feliz cumpleaños», a un punto ligeramente a la izquierda de mis ojos. Marcos llegó el último, duchado, planchado, las botas cambiadas por zapatillas, y me alborotó el pelo como si tuviera 9 años. Y le dejé. Y algo en mi pecho tomó nota y la guardó. Antes de entrar en ese comedor. Una cosa. Pasé 6 semanas fingiendo que todo estaba bien. Sonriendo durante las comidas de domingo, pasando las patatas a las personas que estaban robando a mi hijo. Si alguna vez te has sentado en una mesa y has actuado normal para proteger lo que es tuyo, ya conoces esta parte de la historia en tus huesos. Quédate conmigo. La siguiente hora tardó 12 años en construirse. Suscríbete si te quedas hasta que se quiten las cerraduras. Porque a partir de aquí, nadie sale de esta casa igual. La cena transcurrió como siempre lo hacen las producciones de mamá. A tiempo. Según el guión. Con los aplausos indicados. Ternasco asado. Las zanahorias que le gustan a Marcos. Panecillos en la cesta forrada de tela que solo aparece para las visitas. Mi madre dirigía desde la cabecera de la mesa, rellenando, redirigiendo, podando cada conversación para que volviera a ser agradable. Y yo comí y reía la señal, y monitoreé la sala como una pantalla de telemetría. Papá estaba callado incluso para ser papá, construyendo un pequeño cañón de virutas de etiqueta de cerveza junto a su plato. Marcos no dejaba de mirar su teléfono en su regazo, luego el reloj de la cocina, luego a mamá, un triángulo que recorrió unas 5 veces entre el asado y la ensalada. La tía Ruth contó la historia del mapache en su chimenea, que mejora cada año. Y entonces mi madre se puso de pie, golpeó su copa con el dedo anular e hizo el brindis. Es buena. Quiero que eso conste. Es genuinamente buena. Habló de que la familia es lo único que perdura, de raíces y ramas. De lo orgullosa que estaba de nuestra Alba, nuestra enfermera. Y los primos hicieron sonidos cálidos. Y Ruth sonrió radiante, y papá estudió el mantel como si fuera una escritura sagrada, y lo remató con los brazos abiertos a lo ancho de la habitación. Todo lo que tienes, Alba, vino de esta familia. La mesa emitió un pequeño... Levanté mi copa con el resto, miré a mi madre a los ojos y me la bebí entera. Y si hubieras estado observando desde la puerta, habrías visto a una hija brindando por su afortunada vida. Solo 2 personas en esa mesa sabían lo que la frase significaba en realidad. Y una de nosotras sonreía en una copa de vino. Y la otra volvía a mirar el reloj de la cocina. Las 20:40 ya, con los ojos ocupados y calculadores de una mujer cuya noche tenía un segundo acto programado. Dejé mi copa y elogié el asado. Las velas de la tarta permanecían sin encender en su caja, esperando. Entre el asado y la tarta, mi teléfono vibró una vez contra mi pierna. Vidal y yo teníamos un protocolo. Nada esta noche a menos que no pudiera esperar. Me excusé para ir al baño del pasillo, el que tiene los jabones de conchas que nadie puede usar. Cerré la puerta y leí el mensaje. 2 fotografías. La primera era la copia compulsada del poder notarial. La del registro. Pero un escaneo limpio esta vez, sacado del propio archivo del notario. La mancha resuelta por fin en una escritura. No era una firma del notario. Era el recibo de una transferencia de fondos fechada el 15 de marzo de 2019, al día siguiente de la firma del poder, con un nombre como beneficiario que habría reconocido en cualquier parte de esta tierra. Marcos Antonio Reyes. La segunda foto era un registro de cancelación de préstamo. Marzo de 2019. Un préstamo de 11.000 euros para una furgoneta, el de Marcos, liquidado en un único pago desde una cuenta perteneciente a Antonio y Pilar Reyes, 9 días después de la fecha del notario. El pie de foto de Vidal era una línea. Confirmado esta tarde. Pensé que deberías tenerlo antes de volver a mirarle. Me quedé en el baño de mi madre sosteniendo el teléfono sobre los jabones de concha
e hice las matemáticas que nunca quise hacer. La semana que estuve conectada a un monitor con nuestro hijo, mi hermano no estuvo en el notario, pero estuvo en el banco al día siguiente, cobrando su parte por mirar hacia otro lado. Y la furgoneta que había lavado, abrillantado, y de la que se había jactado en cada cena desde entonces. Lo mejor que he hecho fue quitarme ese préstamo. Había estado viajando en la parte trasera de esa mentira durante 7 años. Marcos, que me llevó en brazos para cruzar el arroyo en el campamento de la iglesia porque las rocas me daban miedo. 11.000 euros. Ese es el número por el que mi hermano me vendió. Algo en mi pecho no se rompió como me había preparado. Simplemente se quedó en silencio y eficiente, y lo archivó bajo una nueva pestaña. Tiré de la cadena para la audiencia, me lavé las manos con jabón normal y volví a la mesa sonriendo. Mamá se inclinaba hacia el oído de papá, y toda la habitación se ralentizó porque conocía la frase antes de que la dijera. Las velas estaban entrando en la tarta, Ruth contándolas en voz alta. Los primos discutiendo si 34 necesitaba las 34. Cuando mi madre se inclinó hacia mi padre, bajó la voz al registro que ella cree que es privado, y lo dijo: ya que estamos todos, que tu hijo cambie las cerraduras de su piso. 10 segundos tal vez de principio a fin. La mandíbula de papá se movió una vez, como un hombre tragando una pastilla sin agua. No la miró a ella. No me miró a mí. Hizo el asentimiento más pequeño que he visto producir a un hombre adulto, y tocó a Marcos en el hombro mientras pasaba junto a él para coger la jarra de café. Y Marcos, mi hermano. Testigo número 2. Lo mejor que he hecho. Dejó su servilleta junto a su plato. Se levantó y dijo que tenía que atender una llamada sobre un presupuesto de trabajo. Ya estaba sacando su llavero del bolsillo, el llavero con la llave de su furgoneta, y habría apostado el piso, una llave nueva y brillante que aún no encajaba en nada. La tía Ruth le llamó. Marcos, vamos a cortar la tarta. Y él dijo: 2 minutos, Ruthie. Empezad sin mí. Y la puerta mosquitera se cerró de golpe tras él y sus faros salieron del camino de entrada hacia Delicias, hacia mi casa, hacia la caja ignífuga llena de cupones caducados. La cerradura de seguridad que no conocía. La cámara del timbre ya despierta. Y los 2 coches camuflados aparcados en la oscuridad del verano con los motores apagados. Hice el turno más duro de mi carrera de enfermería en esa mesa, y duró 61 minutos, monitoreando a una paciente que no tenía idea de que ya estaba en parada. Comí mi trozo de tarta de limón. Le dije a Ruth que era la mejor que Ascaso había hecho nunca. Y lo decía en serio. Mi madre se relajó gradualmente, parloteando sobre que el viernes sería un nuevo comienzo. Y estuve de acuerdo en que lo sería. El reloj de la cocina hizo tic-tac. Los faros, cuando finalmente volvieron a subir por el camino de entrada, vinieron rápido. La puerta principal se abrió con la fuerza suficiente para torcer la corona de flores, y mi hermano entró en ese comedor de la misma manera que los casos de trauma entran por las puertas de urgencias. Moviéndose rápido, ya demasiado tarde. Su cara se había vuelto del color de las sábanas de un hospital. Su llavero colgaba de su dedo al revés. Y se dirigió a la silla de mi madre sin decir una palabra a nadie, se inclinó hacia su oído e intentó susurrar. Pero la habitación se había quedado en silencio en el momento en que lo vieron. El tipo de silencio que convierte un susurro en una emisión, y cada persona en esa mesa escuchó a mi hermano decir: «Mamá, allí». Había policías en su edificio. Pararon al cerrajero en el aparcamiento. Tenían papeles. Mamá, una orden judicial, una inspectora. Sabían mi nombre cuando salí de la furgoneta. Tragó saliva. Sabían lo del viernes. La habitación no explotó. Eso es lo que nadie te dice sobre las detonaciones dentro de las familias. El primer segundo es puro vacío. La mano de Ruth se detuvo a medio camino de su boca. Un primo dejó un tenedor con un clic que sonó como un martillazo de juez. Papá se puso gris alrededor de los labios y, con mucho cuidado, colocó ambas manos planas sobre el mantel. Un hombre agarrándose a una mesa que no se movía. Y mi madre. Mi madre sonrió. Se mantuvo en su cara un segundo completo más allá de su vencimiento. La sonrisa de anfitriona muriendo en su sitio mientras sus ojos recorrían la mesa haciendo aritmética. ¿Quién oyó? ¿Cuánto? ¿Qué se podía todavía gestionar? Vi el momento exacto en que las matemáticas resultaron irresolubles. Entonces el teléfono de papá sonó contra la madera, demasiado fuerte, y él se estremeció como si tuviera dientes. Y la pantalla quedó boca arriba donde todos podían leer el identificador de llamada. La oficina regional del banco.
Un miércoles por la noche 2 días antes. ¡Pi! No lo contestó. Sonó hasta que saltó el buzón de voz delante de 11 personas en silencio. Y en ese silencio, mi madre se giró por fin. No hacia su marido. No hacia su hijo destrozado a su lado. Sino hacia mí. Hacia mí. Todavía sentada. Con la servilleta en el regazo. La tarta de cumpleaños terminada. Porque ella sabía. Antes de que se mostrara una sola carta, mi madre miró a lo largo de su mesa y encontró a la persona que había dejado de ser gestionada. Y la vi entenderlo. Y no aparté la mirada. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. ¿Qué has hecho? Bajó al principio, luego subiendo por las octavas mientras la anfitriona se quemaba y lo que vive debajo salía. Alba, ¿qué has hecho? Has llamado a la policía, a tu propia familia, a tu madre y a tu padre. Ruth dijo Pilar. Y recibió un manotazo en el aire por ello. Todo lo que he hecho. Lo he hecho por esta familia. Desagradecida. Todo lo que tienes vino de esta familia. Y ahí estaba. El brindis de nuevo. Ofrecido esta vez a todo volumen y con saliva. Me quedé en mi silla. Mantuve las manos cruzadas sobre mi servilleta y usé la voz que uso a las 2 de la mañana cuando una familia le grita a un monitor. La que no se alza porque no lo necesita. Tienes razón, mamá. Incluso la deuda. La frase aterrizó en la habitación como instrumentos que se silencian. No llamé a la policía para denunciar a mi familia. Presenté una denuncia sobre 2 personas que falsificaron mi nombre. Mientras estaba en una cama de hospital teniendo a tu nieto, la boca de mi madre se abrió y puse un papel sobre el mantel. Boca arriba. Y lo deslicé hacia el centro para que todos pudieran alcanzarlo. No el archivador. Solo una página. Esa es una consulta de crédito de hace 5 semanas, dije. Todavía ecuánime, hecha a un niño de 7 años. Pasáosla. Ruth llegó primero. Vi a mi tía leer el nombre y la edad de su sobrino nieto, y dejar la página como si quemara. ¡Pilar!, dijo con una voz que nunca le había oído. Tiene 7 años. Mi madre no miró la página. Eso le dijo a la habitación más que la propia página. Osciló entre registros, buscando uno que todavía funcionara. Primero lágrimas. Lo he sacrificado todo. Nadie sabe lo que he llevado a cuestas. Luego la culpa. Tu padre se encargaba de las cuentas. Pregúntale a él. Y papá, gris, con ambas manos todavía planas sobre la mesa, eligió ese momento para gastar la única frase honesta que le he oído ofrecer. Está diciendo la verdad. ¡Toda! No levantó la vista mientras lo decía, y se echó hacia atrás como si las palabras le hubieran costado el esqueleto. Y era tarde. Eran 12 años tarde. Pero la habitación lo oyó. Marcos estaba destrozado junto a la vitrina, y lo miré a él el último. 11.000 euros por tu firma, Marcos. ¿Quieres saber qué compró? Pregúntale a mi hijo. Mi madre hizo su última defensa como lo hacen los generales, desde el terreno elevado que ya había caído. Se enderezó, con la barbilla en alto, y jugó la carta que había ganado todas las manos en esta mesa durante 40 años. Soy tu madre. Esta es mi casa. Y somos tu familia. Y la familia no necesita permiso. Me levanté entonces finalmente sin prisa y recogí mi bolso del respaldo de mi silla. Ahora sí lo necesita, dije. Se llama orden judicial. Nadie me siguió a la cocina excepto Ruth. Cogí la caja de la tarta de la encimera. Quedaba más de la mitad de la tarta de limón. En su caja, y hermosa. Y mi tía, que Dios la bendiga para siempre, no dijo una sola palabra al respecto. Simplemente me abrió la puerta de atrás. Una vez me compré mi propia tarta cuando tenía 12 años, le dije. Con dinero de cuidar niños. Porque ese año el presupuesto era ajustado. Esta noche, solo estoy cogiendo lo que es mío. Ruth puso ambas manos en mi cara. Llámame, dijo. Cuando sea. Lo digo en serio, Alba. Detrás de nosotras, en el comedor. La voz de mi madre había encontrado el teléfono, el nombre de papá y la palabra abogado. En ese orden. Conduje los 15 minutos a casa con las ventanillas bajadas y la tarta con el cinturón puesto en el asiento del pasajero, como un buen ciudadano. El aparcamiento de la urbanización estaba de nuevo en silencio. La furgoneta del cerrajero se había ido hacía mucho. Un coche camuflado seguía aparcado en la oscuridad en el extremo más alejado, con la paciencia de los que cobran al final. En su ventana delantera, a contraluz de una lámpara, Valentín,
Estaba de pie con una taza, y mientras pasaba bajo la farola, me hizo un asentimiento. El pequeño, formal, asentimiento de 5 centímetros de un guardia al final del turno. La cola de Pancho golpeó una vez contra el cristal. Mi nueva cerradura de seguridad giró como la seda. La primera puerta que fue solo mía. Las 2 semanas siguientes se movieron como realmente se mueve la justicia. En papel. A velocidad de impresora. Se presentaron cargos: fraude de identidad, falsificación y apropiación indebida contra mi madre. Falsificación y complicidad contra mi padre. La orden de registro sacó la carpeta de cartón de la vitrina en una bolsa de pruebas, con las páginas de práctica y todo. Y me han dicho que los inspectores la pasaron por la unidad como una pieza de museo. Marcos se presentó con un abogado al tercer día y lo contó todo. El mostrador del notario, el préstamo de la furgoneta, la noche del miércoles, y colaboró con la fiscalía, lo que le valió que lo rebajaran a un delito leve y una deuda que ningún tribunal puede programar. Los 85.000 euros nunca se financiaron. El título de mi piso se mantuvo limpio. Los 19.400 euros se eliminaron de mi nombre cuenta por cuenta. Cada carta de eliminación archivada detrás de su pestaña roja. En su declaración ante el juez, mi madre se declaró inocente y le dijo al juez que todo era un malentendido familiar. El sistema que había manipulado durante 12 años finalmente leyó su expediente. 3 meses después, un sábado por la mañana de octubre, todo mi mundo cabía en un aparcamiento. Y era suficiente. Mateo daba vueltas en bici alrededor de las isletas. Más rápido ahora, tomando las curvas como si hubiera nacido para ello, mientras Valentín cantaba tiempos de vuelta que claramente estaba inventando, y Pancho arbitraba desde el césped. Tessa pasó con café y se quedó en la terraza 1 hora. Mi correo llega ahora a una sola dirección, la mía, y abro cada sobre el día que llega, lo que suena a poco a menos que hayas vivido esta historia. En cuyo caso sabes que es todo el premio. La tía Ruth llama cada domingo después de misa. A veces hablamos del caso. La mayoría de las veces hablamos de mapaches, de pan que sube y de los exámenes de ortografía de Mateo, lo cual es su propio tipo de medicina. Los primos envían tarjetas divertidas. La familia resulta. Nunca fueron las personas en la cabecera de la mesa. Son los que se levantan de ella cuando llega la verdad. No cojo las llamadas del abogado de mis padres. Y hay un número que nunca guardé y que he dejado sonar 2 veces. Marcos me envió un mensaje en septiembre. Largo, cuidadoso, pidiendo perdón en cada párrafo. Lo leí entero de pie en el mostrador de mi cocina y luego dejé el teléfono y terminé de hacer la cena. No he respondido y no lo he bloqueado. Algunas puertas no las cierras de golpe, simplemente dejas de engrasar las bisagras. En cuanto a Mateo, le dije la verdad del tamaño que podía soportar. La abuela hizo algo deshonesto con el nombre de mamá, y es un problema de mayores. Y nada de ello, ni un ápice, fue culpa tuya, y la gente que te quiere no necesita tu nombre para demostrarlo. Lo pensó durante un día. Preguntó si Pancho podía venir a su cumpleaños y siguió adelante, porque los niños de 7 años tienen instintos perfectos para lo que realmente importa. Su crédito permanece congelado hasta que cumpla 18. Las letras del tesoro de la abuela Margarita cuelgan enmarcadas sobre mi escritorio. No por el dinero, por la firma. La suya. Y solo la suya. En su propio papel. La semana pasada Mateo preguntó por qué estaba allí. Le dije que una señora lista y callada guardó una cosa a salvo toda su vida. Y nos la dio. Dijo, como un tesoro. Exactamente como un tesoro. Cariño, la tarta de limón, para que conste, desapareció en 2 días. Y he encargado la mía propia a Ascaso cada julio desde entonces. 3 pisos. De limón. No discutas. Sabe mejor cuando tu nombre en el recibo es el único lugar donde tu nombre está trabajando. Solía pensar que el amor significaba entregarle a la gente tus llaves y esperar. Ahora sé que el amor es la única cosa en este mundo que nunca necesita practicar tu firma. Esa es mi historia. 12 años de extractos. Una carpeta de cartón y un cerrajero que nunca llegó a taladrar. Si esto te ha recordado que debes consultar tu historial de riesgos o bloquear el DNI de tu hijo, tómalo como una señal. Y hazlo hoy. Si alguien a quien quieres necesita escuchar esto, compártelo. Deja un comentario contándome qué habrías hecho tú.